sistema RPR. El paciente sigue asintomático. Recibió tratamiento completo, ustedes aseguraron que así sea. Y tiene 4 meses. ¿Sigue teniendo sífilis? ¿O ya no? O sea, ¿le volvemos a tratar otra vez? Por un tiempo puede permanecer, por un tiempo puede permanecer ¿Positivo? Entonces aún... ¿Qué significaría esos 4 días? ¿Qué duda no sé eso? Ya. Entonces, en estas pruebas no treponémicas, chicas, como dice su compañera, se pueden mantener positivos un tiempo todavía. Pero lo que nosotros vemos para garantizar que el paciente fue bien curado son los títulos. Estos títulos, en un paciente bien tratado, van a tener la tendencia a disminuir. O van a estar igual, o van a estar en descenso. No deben ascender. Si ustedes ven que asciende, es decir, si digamos en su control hubiera salido, no sé, 16, esto sí es malo. Cuando los títulos suben, en vez de disminuir, significa que el paciente se está reinfectando. O se está reinfectando o ha fracasado el tratamiento. Pero en cuanto a sífilis, no hay resistencia a penicilina. ¿Cuál sería la indicación de fracaso del tratamiento? Que lo haya recibido incorrecto, o la dosis no fue la correcta. O se ha reinfectado. ¿Y cómo se podría reinfectar? Pareja, porque son diagnostican sífilis, tienen que tratar a su pareja y a sus otras parejas también. Se tiene que decir al paciente, el tratamiento básico, de nada sirve tratar solo a él si las demás no las has tratado, o a los demás, ¿no? Porque en realidad va a entrar en un círculo vicioso. Y eso se ve todos los días, porque tal vez el paciente un día se va a tratar con el doctor y en el siguiente control se va con la doctora. Tal vez tú le pediste una prueba no treponémica, tú le pediste una prueba treponémica. Tal vez tú le pediste una prueba cuantitativa y tú le pediste una prueba cualitativa. Pero al final de todo le va a salir positivo y están que lo retratan. Y al final el paciente nunca sabe si tuvo o no tuvo, si ya se curó o no se curó, si su esposa lo tiene, si su amante, no sé, al final no saben. Por eso es importante que aprendan bien esto. Y bueno, llegamos al tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento depende de la manifestación que tiene. Si es precoz, está bien. Si es precoz, es decir, sífilis primaria, la úlcera que vimos, secundaria, frustración generalizada, o latente temprana, con un periodo de 1 año, el tratamiento es con penicilina benzatínica, dosis única. ¿Ok? La dosis es de 2.400.000. Una sola vez. Y listo. Ahora, ¿qué pasa si el paciente es alérgico a penicilina? Tenemos alternativas. Puede recibir doxiciclina, puede ser ceftriaxona o tetracyclinas, o hasta mox. En realidad, el treponema pallidum es muy sensible a la mayoría de antibióticos. Ahora, ¿por qué usamos penicilina? Porque es el de menor espectro y porque está más estandarizado las dosis y los controles. ¿Ok? Listo. Cuando hacemos los seguimientos, idealmente se hace con la misma prueba que fue la que diagnosticaron. O sea, si usaron RPR, también piden RPR para sus controles. Y lo deberían hacer al tercer, al sexto y al 12º mes. En cuanto a sífilis tardía, es decir, pacientes con sífilis terciaria o los llamados gomas críticos, o sífilis latente, tardía, o cuando no pueden estimar un tiempo, el tratamiento es con penicilina G benzatínica, 2,4 millones, intramuscular semanal por 3 semanas. Y alternativas a pacientes alérgicos puede ser doxiciclina o ceftriaxona. Y los controles de igual manera se hacen al tercer, sexto, 12º mes con la misma prueba RPR, ¿no? Y ya saben, los controles siempre tienen que ver los títulos en descenso. En cuanto a neurosífilis, yo les recomiendo que o hagan la punción lumbar, porque eso se diagnostica con una punción lumbar, en la cual se tiene que pedir el BDRL, es el único prueba no treponémica que se hace en encefalorraquídeo, o con la celularidad, es decir, más de 4 células.
lo soliciten en pacientes que tienen manifestaciones clínicas, es decir, están desorientados, signos de meningitis, o en pacientes asintomáticos que tienen títulos mayores a 32 días. O sea, un paciente que vea títulos altos en la prueba no treponémica, de cajón le tiene que hacer una punción lumbar. Sí o sí, aunque esté asintomático, podría tener neuroludes. Y si se confirma, el paciente tiene que recibir penicilina, pero no es la penicilina benzatínica, es penicilina G sódica o G acuosa, como dice ahí, ¿no? La dosis es de 3 a 4 millones endovenoso cada 4 horas por un periodo de 10 a 14 días. Alternativas podría ser G proteínica por el mismo periodo de tiempo, y si no hay, ya se trazona por 14 días, digamos, ¿no? Y en esos pacientes se debería hacer un control de estudio de líquido cefalorraquídeo para garantizar que ya no haya pleocitosis o inflamación. Y lo mismo va para pacientes con sífilis ocular, que también puede haber. Entonces, sífilis a veces da afectaciones bastante severas, ¿no? Y acá también está incluido lo que es la sífilis congénita, ¿ya? ¿Quiénes están rotando en el Carmen? ¿Han visto algún paciente con sífilis congénita? ¿No? ¿Y qué han visto? Hitos. Ah, hitos, ¿viste? Hitos no están. ¿De verdad? Con el doctor Vela, ¿o no? Isos. Base ISO. Pura cesárea. Bueno, entonces como hemos visto, ya, de transmisión sexual creo que la tienen, ¿no? Ya saben, con RPR y todo. Pero ¿qué pasa cuando una gestante que esté infectada, pues lamentablemente pues, hay un riesgo de transmisión vertical, ¿no? Pues, ¿cómo lo enfocamos? Y tenemos dos escenarios. Pero chicos, atiendan. Tenemos el primer escenario, que es recién nacido de madre con sífilis no tratada o inadecuadamente tratada. Entonces, ¿a quiénes lo van a incluir en este grupo? A todas las gestantes que durante el embarazo o anterior al embarazo ya han sido diagnosticadas, pero no fueron tratadas, o tal vez las dosis no fueron las correctas, o desconocen. Porque a veces vienen así, vienen al hospital, les preguntas, ¿has tenido sífilis? Sí. ¿Te trataste? No sé. Entonces, tienen que tomar siempre el peor escenario, no se pueden confiar. Entonces, ¿qué pasa? Si tienen este escenario, van a hacer una evaluación al recién nacido. Lógicamente estamos hablando de alguien que ya nació, ¿no? Y van a ver presentación clínica, radiológica, hematológica y el RPR. Entonces, si este recién nacido no tiene ninguna alteración clínica, ni en imágenes, ni laboratorial, y tampoco en el RPR, lo único que va a recibir es una dosis de penicilina G benzatínica, 50.000 unidades por kilo dosis única. Es como una prevención, tómenlo así, por la exposición que tuvo. Entonces, si no tiene ninguna manifestación de nada. Pero basta que tenga una manifestación clínica, o hematológica, o radiológica, o basta que el RPR le salga reactivo, eso ya confirma que es sífilis congénita. Entonces, ya hicieron el diagnóstico. ¿Qué sigue? Tratarlo. Pero antes de ofrecer el tratamiento, deberían hacerle una punción lumbar. O sea, obligatoriamente se les hace punción lumbar. ¿Para qué es la punción lumbar? Para ver si hay neurolues, porque si se confirma, la duración del tratamiento cambia. O sea, si el LCR sale anormal, es decir, BDRL reactivo, leucocitos más de 25 o elevación de proteínas, la duración del tratamiento es por 14 días. Y el tratamiento no es con penicilina benzatínica, es con penicilina G sódica. La dosis, como les indicamos, ¿no? 50.000 unidades, kilodosis, endovenoso cada 12 horas, hasta el día 7 de vida. Cuando pasa el día 8 ya le amplían a cada 8 horas, ¿no? Por 14 días. Pero si ustedes ven que no hay ninguna alteración en LCR, el tratamiento solo dura 10 días.
Ahora, ¿qué es lo que hacen los pediatras o los neonatólogos? Bueno, en realidad no le hacen mucho estudio del LCR a los recién nacidos, ¿no? Porque es un estudio invasivo, a veces la madre no autoriza, ya le prolongan a todos a los 14 días, ¿no? Pero no sería lo correcto, ¿no? Porque si ustedes confirman que tiene afectación en LCR, muy posiblemente va a requerir un control de función lumbar. Entonces no es bueno confiarse, ¿no? Lo ideal sería que a todos se les haga, como lo describe la norma técnica, ¿no? Okay. Ya, eso es en una gestante que no recibió tratamiento, lo recibió mal. Pero ¿qué pasa en una gestante que sí completó su tratamiento como ustedes lo indicaron, ¿no? Vino a todos sus controles, recibió todas sus dosis y nace su bebé? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al recién nacido le hacemos una prueba de RPR cuantitativo. Si el RPR cuantitativo tiene títulos mayores a 2 veces el valor de la madre, se enfoca como paciente con sífilis congénita y se trata igual que el escenario que vimos anterior. Pero si estos títulos no superan 2 veces el nivel de la madre o simplemente sale no reactivo, simplemente recibe una dosis de penicilina benzatínica intramuscular como prevención. Entonces, sí me entienden esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo definen que es títulos más de 2 veces el de la madre? Por ejemplo, ¿no? Si a la madre hizo un RPR y estaba en 4 DILs, al de recién nacido no debería ser mayor de 16 días. Porque dijimos que esto va en pares, ¿no? 8, 16, 32. Siempre va en pares. Por ejemplo, si de la madre salen 2, no debería superar de 8. Bien. Si digamos de la madre está en 2 y del bebé está en 2, solamente una dosis. solamente recibe penicilina benzatínica. Si de la mamá está en 2 y del bebé está en 4, de dosis única, no supera 2 veces el bebé. Pero para definir esto, primero tienen que saber en qué escenario es, no se vayan a equivocar. No vayan a querer hacer eso en un paciente o un hijo de madre que nunca recibió tratamiento, no me sirve de nada, ya se expuso. Entonces tengan cuidado y apréndanlo bien. Porque muchas de las interconsultas que nos hacen del Carmen es por eso, ¿no? Tiene muchas dudas, ¿no? Le piden al bebé y a la madre. La mamá le sale en 4, al bebé le sale en 8. Y nos dicen, no, ya eso es sífilis congénita, hay que tratarlo. Y en realidad, pues no tiene sífilis congénita. Simplemente fue una exposición y amerita solo una profilaxis. Pero para definir eso hay que tener bien claro los conceptos y los escenarios. ¿Ok? Claro, ¿verdad? O otra vez lo reviso. ¿No? Igual va a venir el examen. Si no lo hicieron ahora, ya. Bueno, entonces ya diagnosticaron, ya dieron tratamiento, ahora sigue el monitoreo. Entonces el monitoreo en sífilis congénita es con pruebas no treponémica, RPR, ¿no? Se debe hacer al primer, al tercer, al sexto mes y el año, los controles. Y ya saben, los títulos siempre tienen que estar en decencia. Y en cuanto a neurosífilis, debería hacerse un control de LCR al menos a 6 meses después del tratamiento y debería garantizarse que ya esté normal para yo darle de alta formalmente. Bien, entonces con sífilis terminamos, no era lo más grave. Ahora seguimos con gonorrea. Entonces vamos a ver que gonorrea es una infección por un coco gram negativo llamado Neisseria gonorrhoeae, ¿no? En realidad es una de las principales causas de infecciones de transmisión sexual en el mundo. En caso de varones, tiene algunas presentaciones como uretritis, ¿no? O epididimitis, y en mujeres se asocia bastante a cervicitis. Vemos que su periodo de incubación es variable, pero en promedio es de 3 a 7 días. En cuanto a mujeres, da muchas presentaciones clínicas, ¿no? Si es descarga, puede ser cervicitis, si está asociado a dolor pélvico, como enfermedad inflamatoria pélvica. Cuando vimos el tema de ITU, también vimos que era parte del diferencial en la infección de transmisión sexual, y también puede haber bartolinitis, ¿no?
En caso de hombres es mucho más corto, uretritis y epididimitis. Ahora, ¿pueden tener manifestaciones clínicas en común? Claro que sí. Puede haber proctitis, ya sabes cómo llega ahí. Puede haber conjuntivitis y también puede haber faringitis. Entonces ya se imaginarán cómo se llama. En cuanto al diagnóstico, en realidad hay varias pruebas que te pueden llevar al diagnóstico. Tenemos la gold estándar, que es la prueba molecular o el PCR, pero también tenemos pruebas sencillas como es la tinción Gram, donde se pueden evidenciar estos diflococos gram negativos intracelulares, como se evidencia en la imagen, ¿no? Un Gram es bastante sencillo, lo pueden hacer en cualquier establecimiento y también te puede dar el diagnóstico. En cuanto al cultivo, también tiene su valor porque te da el perfil de resistencia. Y eso es un problema ahora en gonorrea. Ya se está viendo cepas cada vez más resistentes. De por sí, antes el tratamiento empírico de gonorrea era con quinolonas. Ya no lo usamos de forma empírica por la resistencia. Ahora usamos cefalosporinas de tercera generación, ¿no? ¿Como cuál? Trabzona, ¿no? Un medicamento que les gusta bastante a ustedes. La dosis es 500 miligramos, intramuscular dosis única. Y como alternativo podría ser acitromicina 2 gramos dosis única más gentamicina 250 miligramos intramuscular. Pero el ideal es ceftriaxona. Clamidia. Vamos a ver que la clamidia trachomatis es la causa bacteriana más común de infecciones genitales de transmisión sexual. Mira, muy similar que gonorrea, ¿no? La mayoría de las personas afectadas son asintomáticas, así es que alguno de ustedes pueda tener y ni enterados. El periodo de incubación es variable de 5 a 14 días después de la infección. En cuanto a síndromes clínicos, en mujeres también se asocia a cervicitis, EPI, infección de tracto urinario, y en hombres uretritis, epididimitis y prostatitis. O sea, es casi igual que, bueno, en realidad las manifestaciones igual, en común puede haber proctitis, conjuntivitis, faringitis. Todas las presentaciones habidas y por haber de acuerdo a las conductas de riesgo que hayan tenido. Entonces se parecen, en realidad se parecen mucho. Métodos diagnósticos también, mira, el PCR es el ideal, pero también podemos hacer pruebas de cultivo, pruebas serológicas o detección de antígenos. Pero en realidad las moleculares tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad. Entonces, diferenciarlas clínicamente es muy difícil, chicos. Por eso en estas afectaciones damos mucho lo que es el manejo sindrómico, si no contamos con las pruebas moleculares respectivas. Pero si ustedes lo logran aislar, el tratamiento dirigido es con doxiciclina, es decir, tetraciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. El alternativo son pacientes que tienen alergia, puede ser acitromicina 500 miligramos dosis de carga, luego 250 miligramos cada 24 horas por los siguientes 4 días. Entonces, usualmente el tratamiento lo ofrecemos en conjunto, ¿no? Como lo recomienda el MINS. En cuanto a chancroide, es producido por Haemophilus gayi, que es un bacilo gram negativo pequeño, exigente. En realidad, la manifestación clínica que da es muy típica en chancroide, es fácil de diferenciar. El periodo de incubación varía entre 4 a 10 días, pero se puede extender hasta los 35 días. En cuanto a la clínica, la úlcera que genera es muy diferente a las que vimos antes. ¿Por qué? Porque esta usualmente es múltiple, usualmente son grandes y puede afectar ganglios. Y la úlcera, sobre todo, es de base sucia, es dolorosa y es sangrante. ¿Ok? Como se ve en esa imagen. Para el diagnóstico podemos usar lo que es la tinción Gram. Se puede evidenciar los bacilos gram negativos en el llamado banco de peces. El cultivo también es de mucha utilidad, pero definitivamente las pruebas moleculares tienen mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? Cerca del 98 al 99.6%. En cuanto al tratamiento, las drogas de elección es acitromicina, 1 gramo, una sola dosis, o también podría recibir ceftriaxona 250 miligramos intramuscular dosis única. ¿Hay alternativas? Sí, yo las recomendaría siempre y cuando haya un perfil de antimiograma, porque con las drogas de elección van muy bien en estos casos. Y por último tenemos el linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo, doctores,
es producido por unas serovariantes de la clamidia trachomatis. El que vimos que hace descarga uretral tiene unas serovariantes que es la L1, L2 y L3, que está asociado al linfogranuloma venéreo, que hace una presentación muy diferente que el síndrome de descarga uretral y se caracteriza por una infección primaria, ¿no? Que inicia con una pequeña úlcera genital, ¿no? Que usualmente no da manifestaciones clínicas, o sea, no da dolor, no da prurito, no da molestias en la mayoría de los casos. Y dura poco tiempo, ¿no? Está promedio entre 3 a 12 días y se autolimita. Posterior a ello viene una infección secundaria. En esta infección secundaria, que sucede 2 a 6 semanas después de esa úlcera, afecta a ganglios inguinales, ¿no? Hacen que aumente de tamaño y viene lo que es el síndrome inguinal, que son los llamados bubones, ¿no? Que son esos ganglios inflamados que se abscedan, que se rompen y en el peor de los casos fistulizan, ¿no? Y dependiendo de las conductas de riesgo también pueden dar síntomas anorrectales. Y posterior a ello ya viene el linfogranuloma venéreo tardío, ¿no? Que es sumamente destructivo porque genera fístulas, elefantiasis genital, estenosis anal, en mujeres pelvis congeladas, todo un desastre. Y es lo que se evidencia en la imagen, ¿no? Entonces, esas masas que ven en la región abdominal son los llamados bubones, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciaría linfogranuloma venéreo de otra úlcera genital que lo da herpes o que lo da viruela del mono? Sobre todo en lo destructivo y en los bubones, ¿no? Eso es lo más manifiesto y las graves complicaciones que puede tener. En cuanto al diagnóstico, es por pruebas moleculares idealmente, pero también contamos con pruebas serológicas y métodos de cultivo. Pero el que sería, por así decirlo, el gold estándar serían los PCR. El tratamiento ideal es con tetraciclinas, doxiciclina, 100 miligramos y oral cada 12 horas, pero nótense la duración, 21 días. En realidad es el mismo tratamiento que para clamidia como descarga uretral, solo que cambia la duración, que se extiende a 21 días. En el caso de pacientes alérgicos es con acitromicina 1 gramo cada semana por 3 semanas y se resuelve. Bien, entonces hasta ahí sería lo que es el manejo de infecciones de transmisión sexual, primero las más habituales. Ahora, en las dos siguientes diapositivas están indicaciones del MINSA. Las he sacado de la última norma técnica del manejo de infecciones de transmisión sexual. Pero nótese que estas indicaciones que nos dan en las normas técnicas han sido creadas no solo para personal médico, sino también es para personal no médico. ¿Por qué? Porque muchos establecimientos de salud de primer nivel, o sea, 1-1, 1-2, no tienen médico. Los dirigen pues una enfermera o técnicos. Entonces, esta norma técnica en realidad ha sido creada pues para todos, ¿no? O sea, establecimientos tal vez donde no cuenten con métodos de laboratorio, ¿no? Entonces, en la norma técnica lo enfoca en síndrome, ¿no? El primero es el síndrome de úlcera genital. ¿Qué infecciones daban úlcera genital? Chancroide. Chancroide. Ya, chancroide. El linfogranuloma. Linfogranuloma venéreo, ya. Herpes. Entonces, el MINSA, para aquellos establecimientos donde no tengan pruebas suficientes para confirmar o simplemente no tienen ni idea de lo que es, lo maneja como síndrome. Dice que el tratamiento de elección debería ser en una úlcera genital, penicilina, nifedínica, 2.400.000 dosis única, pensando en sífilis primaria, y aciclovir 400 miligramos, 2 tabletas cada 12 horas por 5 días, como si fuera herpes genital. Alternativos, ya dosis y así, si se no tiene. Eso es en casos ya remotos, ¿no? Es muy rudimentario, pero no creo que sea su caso ustedes, porque pueden pedir un RPR a un paciente, ¿no? No tienen que llevarse. Pero bueno, igual lo son. Y en el caso de síndrome de descarga uretral, bueno, eso sí lo manejamos así en muchos establecimientos. ¿Por qué? Porque en clamidia y gonorrea quedamos que la prueba confirmatoria es PCR idealmente, ¿no? Y muchos establecimientos no tienen PCR. Si bien hay laboratorios referencial, pero demora una semana.
paciente no se va a aguantar pues, el tener pus. No, ¿qué te aguantas? No creo. No aguantarías. Tienes que tratarlo. Aparte, si va a tu consulta y no le vas a dar nada, no va a volver contigo. Entonces, para eso está el tratamiento sindrómico de descarga uretral, ¿no? ¿Cómo se da? Se trastorna 1 gramo, dosis única, pensando en gonorrea, claro. y doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas pensando en Clamidia. clamidia, ¿no? Este es el tratamiento alternativo también. Y en el caso de que tu paciente venga con descarga rectal, una proctitis, que ya saben que es producido por lo mismo, por clamidia y gonorrea, dependerá de sus conductas de riesgo, el tratamiento es el mismo. Está bien. Bueno, pero el tratamiento es el mismo. Ceftriaxona y doxy por el mismo periodo de tiempo. Y listo. Y ahí termina.